Buenas tardes, hola Jamie, ¿cómo estás? Ya en 4 o 5 minutos comenzamos. A ver si llega más personas. Muchachos, por favor, van escribiendo el nombre en el chat para el llamado de lista. Listo, ahí ya ven mi pantalla. ¿Y me oyen bien? Sí, señor. Gracias.
Bueno, ya hay 7 personas, creo. Mm, Bueno, entonces empecemos. Buenas tardes a todos. Otra vez. Bueno, la clase pasada estuvimos trabajando con la segunda tabla de 4x4. Estamos buscando los subgrupos en la segunda tabla del grupo de 4x4. Como dijimos, hay 2 grupos de 4 elementos, ¿no? Que son los que están acá en pantalla. Este de PQRS y el de W, X, Y, Z. Al de acá le encontramos solo un subgrupo de 2 elementos, ¿cierto? Y al de la derecha le encontramos 3 grupos de 2 elementos, ¿no? Y bueno, y el grupo de un elemento, que como ya habíamos dicho, está en todos los grupos, ¿no? Que es el del elemento identidad. Ese solo hace un subgrupo. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, entonces acá, este es nuestro punto de partida, ¿no? Para el día de hoy. Tal vez necesitamos recordar la definición de subgrupo, que es un grupo, pero que está contenido en otro grupo más grande, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Tiene que ser grupo, los elementos con la misma operación tienen que ser grupo. Entonces acá veíamos que, por ejemplo, WX era subgrupo de WXYZ con la operación numeral, que es el que está acá en azulito, en azulito. Entonces eso. Para hoy, la idea es explorar otra tabla de un grupo de más elementos. Entonces esta es la tabla que vamos a explorar hoy. Entonces la idea es la misma. Vamos a buscar subgrupos de este grupo de 8 elementos. Entonces esta tabla ya es grupo. Les estoy diciendo que ya es grupo, ¿listo? Entonces, como la vez pasada, entonces empezamos a explorar con, no sé, con los elementos que se les ocurra y miramos si son o no subgrupos. Entonces yo les ayudo con el primero, ¿listo? Lo voy a señalar acá. Que es el subgrupo trivial, ¿no? El subgrupo de la identidad. Listo, entonces ahora ustedes me van a decir más subgrupos que vayan encontrando, ¿listo? Ya saben, al chat o al grupo de WhatsApp, como quieran. Entonces vayan explorando. Voy preguntando también. ¿Sí es clara la actividad? Sally dice que ABCD es un subgrupo. A, B, C, D. Listo. Vamos a ver, Saily. A, B, C, D. Esta sección de la tabla. Entonces analicemos todos esta sección de la tabla. ¿Qué dicen? ¿Es o no, es o no subgrupo? ¿Qué miramos primero para ver si es subgrupo? Valentina dice que sí. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué miramos? Miremoslo pasito a pasito. Cristian también dice que sí es subgrupo. Listo, entonces bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir para ser subgrupo? Alguien que me diga ahí en el chat las condiciones. ¿Qué condiciones? Recordemos, ¿no? Es una tabla, en la tabla está expresada una operación. Ahí dice Valentina, inverso, neutro y propiedad asociativa. Exacto.
Listo, ¿cómo miramos el inverso rápidamente en la tabla sin hacer cálculos? Bueno, primero comenzamos con el neutro, ¿no? Porque lo necesitamos para el inverso. ¿Cómo vemos el neutro en la tabla rápido, sin hacer cálculos? Cristian dice inverso, sí, Cristian. Gracias. Comencemos con el neutro. El neutro dice Cristian que es A. Daniel también es A. Listo. No, no. Cristian dice que el inverso es A. Daniel dice que el neutro es A. Ay, sí, perdón. No, pero Cristian, es que yo cuando pregunté, Cristian había dicho propiedad inverso. Pero entonces cuando pregunté, le escribió A, pero creo que está diciendo que el neutro es A. Ah, perdón. Ah, sí, neutro es A. Entonces, bueno, el neutro es A. ¿Cómo se veía? Pues el elemento neutro deja quieto a cualquier otro elemento. Entonces, al frente de la fila del neutro encontramos los elementos de arriba quietos. Y debajo de la columna del neutro encontramos, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Los elementos también quietos. Listo. Inverso, ahora sí. ¿Cómo vemos la del inverso fácil? En la tabla, sin ponernos a hacer todos los cálculos. ¿Cómo se veía en la tabla? A ver, una pregunta más particular. ¿Cuál es el inverso de h? Recuerden que el inverso existe uno por cada elemento del conjunto. Daniel dice que en todas las filas tiene que estar el elemento neutro. Exacto, Daniel. Esa era nuestra propiedad. Al frente de cada elemento tengo que encontrar el elemento neutro una sola vez. Entonces acá, por ejemplo, en A, al frente está A justo al lado, ¿no? En la fila. Entonces su inverso es el que operado con él me da A. O sea, el inverso de A es A. ¿Cuál sería el inverso de B? Saray dice que B. D, dice Daniel. Exacto. Valentina también, es D. Miremos, al frente de B tiene que aparecer el elemento neutro, ¿no? Que está acá, es A. ¿Con cuál operé para que me diera A? D. Entonces el inverso de B es D. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces el inverso de C sería C misma, ¿no? El inverso de D sería B. El inverso de E sería E. El inverso de F sería A. El inverso de G, perdón, el inverso de F sería F. El inverso de G también sería G. Y el inverso de H sería H. ¿Se acuerdan que esto nos pasaba también en otra tabla? Esta recuerde, bueno, no les dije, perdón, es que recuerde. Esta es la tabla de las simetrías de un cuadrado. O sea, haciendo lo mismo que hicimos con el triángulo, poniendo un triángulo sobre otro, pero esta vez con un cuadrado. ¿De cuántas formas puedo poner un cuadrado sobre otro? Nos sale esta tabla de 8 elementos. Y las últimas 4 corresponden a lo mismo del espejito. ¿Se acuerdan que poníamos como poner un espejo en la mitad del cuadrado y que se reflejaban los vértices? Vean que pasa lo mismo. En esas reflexiones, ellas mismas son sus inversos, E, F, G y H. Y nos queda este mini cuadrito de acá, con la diagonal toda en A. Y de hecho estas tablas se pueden hacer con cualquier polígono regular. Entonces, bueno, hay una curiosidad. Esta es una tabla de 8 elementos, el primer grupo de 8 elementos que vemos. Bueno, todos tienen inversos, listo. Cumple la de los inversos y pues la asociativa, les voy a decir, tienen que hacer acto de fe ahí, si la cumple. Porque imagínense acá la cantidad de cálculos que hay que hacer, son 8 factorial, creo. No, 8 a la 8, imagínense. Todos esos cálculos tienen que hacer para probar la asociativa. Dice Cristian, ¿será que puede repetir los inversos? Dale, Cristian. Mira, el inverso de A es A. El inverso de B es D, porque es un elemento que operado con él me dé el elemento neutro, que es A. Entonces, cualquiera que me dé A, ese es el inverso. El de B es D. Mira, aquí se ve. El de C es C también, el mismo. Acá se ve. El de D es B. El de E es A. El de F es F. El de G es G. El de H es H. Todos tienen inverso. Y es único, ¿no?
donde acá aparecieran dos inversos, pues tampoco se podría. Tampoco sería un grupo. Listo. Entonces, me perdí. Ahora sí. Estamos. Ah, bueno, solo estamos mirando la de 4, ¿no? Y bueno, ya vimos que sí tiene inverso. Y es asociativa. Entonces, listo. Ya encontramos el primer subgrupo de esta tabla. Un subgrupo de 4 elementos, lo voy a escribir acá. Escribámoslo del mismo azul. Entonces tengo. ¿Cómo escribimos un grupo, no? ¿Sí se acuerdan? El conjunto de elementos. A. Este lo dijo Sarai, ¿sí? O Saili, no me acuerdo. El conjunto con la operación. Entonces ya tenemos el primer subgrupo. Saili, perdón. Saili, gracias, Saili. Primer subgrupo de 4 elementos. A, B, C, D. ¿Cuál más? ¿Cuál más ven? Recuerden que no siempre nos dan así tablitas que podamos resaltar de la tabla grande, sino a veces nos dan los elementos separados. Entonces, perdón, ya vamos dos, ¿no? Vamos dos subgrupos. Listo, Daniel. Dice que nos hace ya miramos, Daniel. Solo estoy borrando acá para poder seguir rayando la tablita. Y voy a escribir el otro subgrupo que se me había olvidado, ¿no? El que yo les di, el más difícil. Bueno, ese es el corchete de conjuntos, perdón. Este otro subgrupo, ¿no? Que es la identidad sola, porque la identidad ahí es inverso, es identidad y se cumple la asociativa. El solito. Listo, ahora sí miremos el que dice Daniel. A, G, H. Entonces vamos a fijarnos en esos tres elementos. A, G y H. G y H. Y en las intersecciones fila columna, ¿no? Entonces A, G, H. G, A y C. H, C y A. Entonces, miremos. ¿Tiene elemento idéntico? Estamos fijándonos en estos pedacitos, ¿no? Imaginemos la tabla pegadita. A, G, H, G, A, C, H, C, A. Ok, o la podemos descartar por alguna cosa, o si es grupo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás? Listo, Daniel mismo nos dice que no sirve porque está la C. Exactamente. No te preocupes, sí. Ahí Daniel mismo nos corrigió. Aparece la C. ¿Qué pasa? Que primero que todo, bueno, si lo hacemos, si nos imaginamos la tabla de A, G, H, G, A, C y H, C, A, pues tendremos una operación que no es cerrada, ¿no? Porque nuestro conjunto es A, G, H. Y nuestra operación caería en un hecho de que no sabemos de dónde sale. Claro, imaginándonos solo la tabla de A, G, H. Por eso no sería grupo. La operación no es cerrada. ¿Listo? No, vale, ahí estamos explorando. Entonces AGH no es grupo, no es subgrupo, ni grupo. ¿Cuál más ven? Todos explorando, por favor. Voy a preguntar a cualquiera. También se vale decir, por ejemplo, AGF no es grupo, porque lo probé.
Me falló tal cosa. ¿Ven algún otro grupo? ¿Subgrupo? BGH, dice Sarai. Listo, miremos rápidamente. BGH. Si no tengo nada como vomitar, amor. No, No. no, No. de mami, te Que no. anda, mira. Porfa, cierran los micrófonos. Entonces, miremos las intersecciones CEF. Karen, por favor, apagas el micrófono. Después de que el año no. Sí, el año está No sé por qué no la puedo silenciar. Creo que se lo puede la propia Tania. BGH. Listo, entonces miremos. Bueno, tenemos acá CEF, FAC y ECA. Pero falla lo mismo que el subgrupo de Daniel. Nuestro conjunto son B, G y H, son los elementos B, G y H. Y vean que acá aparece C. E incluso aparece una F por acá. Ay, ya. Mamita. Oh, llámela, llama a Angie, llama a Angie. ¿Está en el apartamento ese? Porfa, Karen. Sí, Karen. Allá. Creo que ya. Listo. Listo. Entonces, este tampoco es subgrupo, ¿no? Falla lo mismo que el de Daniel. Miren, acá aparece F, aparece C. Se nos sale de nuestros tres elementos. ¿Cuál más? Ya vimos que estos dos no son subgrupos. Dale, Sara, no te preocupes, estamos aprendiendo. ¿Quién más tiene otra idea de subgrupo? ¿Nadie ha probado de dos elementos? Ya encontramos uno de 4. ¿Será el único de 4? Daniel dice que hace. A y C. Listo, miremos. A y C. Primera condición, bueno, cumple, ¿no? Todo queda. No, en AC no sale D. Mira. Todo queda dentro del conjunto AC, ¿no? El elemento neutro, al frente de cada letra aparece A y C. El elemento inverso. Sí, el inverso de A es A y el inverso de C es C. Bueno, ya teníamos caracterizado el grupo de dos elementos, ¿no? ¿Se parece? Es igualito, ¿cierto? Entonces sí. Voy a recordar de sacar el grupo de dos elementos que lo tengo para que veamos que es el mismo. Este de acá es el grupo de dos elementos. Claro, acá en vez de B tengo C, pero vean que la misma estructura. El elemento neutro queda en esta diagonal, acá también. Y el otro queda así. Entonces sí, efectivamente, ya hay otro tercer grupo, subgrupo. ¿Quién da más?
¿Quién da más? Vamos 3 subgrupos. Les di una pista importante, ¿no? Les dije que eran las simetrías del cuadrado. Y nosotros hallamos los subgrupos también de la, si no estoy mal. Ah, sí, así introdujimos la definición. Nos fijamos como en una partícula. Exacto. Bueno, aquí Daniel ya nos acaba de dar otro. Miremos a ver. Solo ABC dijo, listo, miremos. Pues ya tengo casi marcada esta tabla. Entonces, ABC, nos fijo también en B. Sería este pedacito de acá. ABC. ¿Qué dices, Daniel? Ya la marqué. Exacto. Aparece D. Entonces, ABC no es subgrupo. Ya hemos analizado 2 tablas de simetrías de polígonos, ¿no? Que es la del triángulo, la anterior, y esta. Y vimos que en el triángulo, bueno, nos iba hasta F, ¿cierto? Eran 6 elementos. Y los 3 primeros formaban un subgrupo. Y acá pasa lo mismo, pero con los 4 primeros, ¿cierto? Que son los que tienen que ver con las rotaciones. O sea, girar un triángulo en un solo eje, ¿no? Así, en algún sentido. Dice Sarai, EFGH. Miremos acá, para no rayar tanto la tabla. EFGH. Entonces, bueno, si este pedacito de acá la pueden cerrar. Ah, no, es ese acá, no. EFGH, listo. Es este de acá, ¿no? Ya la señalé. Si es un subgrupo, así a primera vista, sin empezar a mirar las propiedades. No, ¿cierto que no? Porque, bueno, aparecen muchos elementos que no son E, F, G y H. Aparecen todos esos de acá. Sí, aparece A. De hecho, creo que no aparece ninguna vez. Ni A, ni F, ni G, ni H. Entonces este no es. Daniel dice que AE. A ver si Daniel hace un tripleta de subgrupos hoy. Muchachos, quedan 10 minutos. Por favor, ahorita entran con el mismo ID y misma contraseña. A y E. AE. Este sí. AE. AE. Parece, esto era una. Esperen, no me acuerdo, creo que sí. Sí, es una E. Me parece que es una F. Entonces AE. Tiene la estructura de nuestro grupo 2x2, o sea, el elemento idéntico aparece así en esa diagonal. Sí, ¿cierto? Listo. Parece que tenemos otro. Dice Sarai que se refería a las de arriba, a la de arriba. ¿Cuál Sarai? ¿Cuál sería el conjunto? O sea, me dices el conjunto y ahí lo señalamos. A y F. Entonces vamos 4 subgrupos. 2 de 2 elementos, 1 de 4 y 1 de un elemento. Las mismas letras, pero en fila. Las mismas letras, ¿cuáles serían? ¿Cuál fue la que viste? F, F, G, H, ¿sí? Como así en fila. Entonces, F, G, H, 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 F, G, H
¿Cómo así en fila? No entiendo. O sea, es que cuando tú coges una letra, solo se puede hacer una tabla con ellas, que son las intersecciones. Si coges E, F, G, H, pues entonces se interseca E con E, F con F, o sea, esa tablita que te señalé acá. Solo usando esos 4 elementos. ¿Listo? ¿Quién más? Daniel ya nos ha dado 3. Ah, no. 2, ¿no? 2. Dale, Saren, no te preocupes. Entonces Daniel nos dijo que también con AG y AH Y AF. y AF. Entonces, bueno, la de AF aquí está. Nos falta AG. Miremos con AG. Miremos más rápido. Entonces, AG. ¿Cierto que sí? Allá se ve, ¿no? Entonces tenemos en la diagonal mi elemento de identidad y el otro en G. Entonces también. Y por último, bueno, H. Sería esta H. Bueno, ignorar esa G, esta AH. Ah, perdón, no. Acabo de decir. Casi me equivoco. Listo. A y H. También. Vemos que es nuestro grupo de 2 elementos que vuelve a aparecer. Valentina dijo que AE. AH. Y AE. Miremos acá rápido. AE. También, ¿no? Quedaría esta y esta. Listo, también tendríamos nuestro grupo, subgrupo AE. ¿Habrá más de 2 elementos? ¿Ya probamos todas las combinaciones? Listo, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subgrupos. ¿Ven alguno más? De 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 elementos. ¿Cuál más ven? A y C, dice Saili. Ah, ese ya está, mira, Saili. Pero bien, bien, bien. Gracias. B y C, Sarai. Listo, miremos. Miremos este rápidamente. O si alguien nos dice B y C, esta tablita de acá. Bueno, acá ya vemos a... Ah, no, perdón, esa no es. Yes. Sería esta de acá. BC esta de acá. Daniel dice que no porque está D. Exacto. Aparece la D, aparece la A. Y otra cosa muy importante es que, bueno, tiene que ser, en particular, para ser subgrupo, tiene que ser grupo. Y entonces tendría que tener elemento de identidad, ¿no? Bueno, acá se cumpliría. No, acá no tendría identidad, ¿no? O sea, tendría que, mira, mira lo que pasa acá en todos nuestros subgrupos. ¿Qué elemento está en común en todos nuestros subgrupos? Ah, exacto. Vean que todos nuestros subgrupos tienen que tener elemento de identidad. Entonces ahí ya hay una pista. Cualquier conjunto que ustedes contemplen para hacer subgrupo, al menos tiene que tener la A, porque es nuestra identidad con esta operación. Y recuerden que todos los subgrupos son con la misma operación.
Entonces, bueno, ahí ya descartamos muchas posibilidades, ¿no? Ya no podemos hacer B, C, C, D, D, E. Todos tienen que tener al menos a la A. Dijo Cristian nos da una de 4 elementos. A, H, B, F. A, H, A, B, F, H. Miren acá. Acá ya aparece la G, ¿sí? En B operado F. Entonces ahí de una podemos descartar ese. Pero bien, bien. Sigamos explorando. Es que a veces es difícil verla porque, claro, se cumple muchas veces. Acá ya sí vuelve a cumplir. Acá ya no cumple. Entonces miremos, sigamos mirando. 1 minuto, está por cerrar la sesión. Volvemos a entrar con el mismo ID y la misma contraseña. Sigan porfa explorando ahí. Llevamos 7 subgrupos.